Hace poco más de un siglo, la humanidad enfrentaba un desafío que parecía casi imposible: cómo alimentar a un mundo en constante crecimiento. Los campos de cultivo estaban al límite de su capacidad, las tierras se agotaban y las hambrunas asomaban en el horizonte como una amenaza inevitable. Pero entonces, alguien decidió mirar más allá. No hacia la tierra ni hacia el agua, sino hacia el aire. ¿Y si el secreto para alimentar al mundo estaba justo frente a nosotros, en algo tan común que lo pasamos por alto todos los días? Lo que vino después no solo cambió la historia, la reescribió. Un descubrimiento que sacó a la humanidad de una crisis alimentaria, impulsó la explosión demográfica y transformó la forma en la que vivimos. Esta no es solo una historia de innovación científica, también es una de esas historias llenas de giros inesperados. El inventor detrás de este descubrimiento fue celebrado como un héroe, pero también odiado como un villano, y su vida estuvo marcado por la tragedia. Su trabajo salvó millones de vidas, pero también se utilizó para la destrucción. Y el legado de su invento, aunque brillante, nos sigue dejando preguntas difíciles hasta el día de hoy. ¿Cómo conseguimos, literalmente, convertir el aire en comida? Y lo más importante, ¿a qué precio? Con la llegada de la domesticación de plantas y animales, las primeras civilizaciones comenzaron a cultivar la tierra, lo que condujo al desarrollo de la agricultura y permitió a nuestros antepasados establecerse en un lugar fijo. Sin embargo, en aquella época no se conocía la importancia de los elementos minerales para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. En ese entonces, era una práctica común aumentar el rendimiento de los cultivos mejorando el suelo con aplicaciones de estiércol y cenizas. Avanzando en el tiempo, nos vamos a situar a finales del siglo XVIII. En 1799, el explorador y geógrafo alemán Alexander von Humboldt y el botánico francés Aimé Bonpland se dirigieron a Madrid, donde recibieron un permiso real del gobierno español para realizar una visita científica a colonias de Centro y Sudamérica. Sus viajes duraron desde 1799 hasta 1804. Armados con microscopios y otros instrumentos científicos, los intrépidos exploradores treparon a través de bosques tropicales, escalaron montañas y navegaron ríos traicioneros, mientras medían, tomaban notas y recolectaban especímenes. Los dos hombres también recolectaron una sustancia que, según le dijeron a Humboldt los españoles, que por cierto lo aprendieron de los pueblos originarios, tenía el poder de ayudar enormemente al crecimiento de las plantas: el guano. En aquella época el guano cubría la superficie de las Islas Chincha frente a las costas de Perú, con más de 30 metros de altura en algunos lugares. El guano consiste en excremento de aves y a veces de murciélagos. A su regreso a París, Humboldt se puso en contacto con dos químicos franceses que previamente habían analizado excremento de aves. En 1805, ambos químicos publicaron un análisis de la muestra de guano de Humboldt demostrando su contenido de nitrógeno. Y no se olviden del contenido de nitrógeno porque esto va a ser importante más adelante. Sin embargo, el interés europeo por el guano no comenzó hasta 1840, posiblemente como resultado del informe del químico alemán Justus Liebig sobre química y agricultura. Inglaterra, con su imperio comercial, rápidamente tomó el control del nuevo comercio y en 1851 más de 200.000 toneladas de guano llegaban a sus costas. Aunque el comercio de guano creó un auge en la economía peruana, también fomentó la corrupción, la rivalidad internacional e incluso la intervención militar de los españoles en su intento de recuperar las Islas Chincha del entonces Perú independiente. Sumado a eso, aparecieron más problemas con el surgimiento de una nueva industria de fertilizantes basada en el mineral salitre de Chile, que está formado principalmente por nitrato de sodio. Este mineral se encuentra en el desolado desierto de Atacama, que se extendía por las entonces inciertas fronteras de Chile, Perú y Bolivia. Las disputas sobre impuestos y derechos sobre los yacimientos minerales de Atacama llevaron a la guerra entre Perú y Chile, que duró entre 1879 y 1883, también conocida como Guerra del Pacífico. Cuando Perú perdió, la industria salitrera chilena se convirtió en el proveedor mundial de nitrógeno para la agricultura y las industrias de explosivos. Dondequiera que se practicaba la agricultura intensiva, surgió una demanda de compuestos de nitrógeno para complementar el suministro natural del suelo. Al mismo tiempo, la creciente cantidad de salitre chileno utilizado para fabricar pólvora llevó a la búsqueda mundial de depósitos naturales de este compuesto nitrogenado. A finales del siglo XIX, estaba claro que la importación de nitratos chilenos no podrían satisfacer las demandas futuras.
Además, se comprendió que, en caso de una guerra importante, una nación aislada del suministro chileno pronto sería incapaz de fabricar alimentos y municiones en cantidades adecuadas. Es más, en 1898, el químico británico William Crookes advirtió que la población mundial pronto superaría su producción de alimentos a menos que se aumentara el rendimiento de los cultivos mediante el uso de fertilizantes nitrogenados. Estimó que dentro de unos 20 a 30 años se acabaría el suministro de este fertilizante. Aunque la atmósfera tiene un 78% de nitrógeno, este nitrógeno no está disponible para las plantas a menos que primero se fije en forma de un compuesto soluble en agua, como por ejemplo amoníaco o varios nitratos. Dentro de este contexto es donde aparece el personaje principal de este episodio, un químico alemán llamado Fritz Haber, que en 1904 se interesó en resolver este problema. En la naturaleza existen dos formas principales mediante las cuales se produce la fijación del nitrógeno: a través de la alta energía generada por los rayos y mediante distintos tipos de microorganismos que habitan en el suelo. Ambos son procesos lentos, por lo cual requieren de largas cantidades de tiempo para generar volúmenes de compuestos nitrogenados aptos para el crecimiento de las plantas. Al principio, Haber intentó producir óxido nítrico con la ayuda de descargas eléctricas, imitando el proceso natural que ocurre dentro de una tormenta eléctrica, pero el rendimiento era tan bajo y el proceso tan costoso que Haber lo descartó por considerarlo poco práctico. Durante 5 años, trabajó desarrollando su idea de combinar nitrógeno e hidrógeno gaseosos a altas presiones y temperaturas con el objetivo de poder crear amoníaco, uno de los compuestos nitrogenados presentes en el guano. Cabe aclarar que, como casi todo trabajo científico, no fue una idea que se creó desde cero, ya que existían trabajos previos que incursionaron en estas ideas. De hecho, Le Chatelier, que fue el primero en sugerir la fijación del nitrógeno a alta presión, se dio por vencido después de una explosión del laboratorio particularmente fuerte. Algo clave que aportó Haber fue la inclusión de un catalizador, algo que disminuye la cantidad de energía requerida para separar las uniones de los átomos de nitrógeno gaseoso y así lograr que se unan con el hidrógeno. Una curiosidad es que durante este tiempo, Fritz se encontraba trabajando en una empresa que fabricaba foquitos de luz, lo que le proporcionaba la posibilidad de contar con materiales de difícil acceso. Este es el caso de un elemento en particular llamado osmio, del cual en el mundo en ese entonces solo existían unos 100 kilogramos de su forma refinada, casi en su totalidad en manos de esta empresa. Aunque la compañía estaba investigando su uso como filamento para los foquitos, Haber sintió que sería el material ideal para generar su catalizador. Armó una fina lámina, la cual la llevó a su laboratorio para probar nuevamente la reacción a alta presión y temperatura, y así cambió la historia para siempre. Es necesario mencionar en este punto a otra persona importante en esta historia, Carl Bosch. Carl era otro químico e ingeniero alemán que trabajó junto con Fritz para desarrollar el proceso Haber-Bosch, aportando el diseño instrumental y de maquinaria suficiente para resistir las enormes presiones y temperaturas requeridas y poder escalar la producción de amoníaco a niveles industriales. 4 años después, la primera fábrica que utilizaba este proceso desarrollado por Haber y Bosch generaba 5 toneladas de amoníaco por día. Para poder tener noción de lo importante que fue esto, imagínense que en este momento la población mundial era de casi 2.000 millones de personas, y en tan solo 100 años luego de este desarrollo se cuadruplicó, con proyecciones de que aún sigue aumentando. Se estima que hoy en día, dicho sea de paso, se sigue utilizando el mismo proceso casi sin alteraciones, unas 4.000 millones de personas dependen su subsistencia de este método para fabricar fertilizantes. El problema es que, al igual que sucedía con el nitrato de sodio chileno, los compuestos nitrogenados que se fabrican mediante el proceso ideado por Haber tienen un uso dual. Por un lado, pueden servir como fertilizantes para generar alimentos, pero por el otro se pueden utilizar para generar explosivos. Algunos de estos son muy famosos y seguros los conocen, tal es el caso del TNT o la nitroglicerina. Esto cobró una gran importancia dado que en este periodo Alemania estaba por ser parte de la Primera Guerra Mundial. Aunque una de las acciones que tomaron los británicos al iniciar la guerra fue cortar el acceso de nitrato de sodio para los alemanes, el amoníaco generado por el proceso de Haber mantuvo los campos alemanos productivos para asegurar la subsistencia de su población. Una subsistencia que de todos modos se vio comprometida por la decisión de utilizarlo más para generar explosivos que para alimentos, lo que de todos modos provocó hambrunas en distintas ocasiones. Es en este contexto donde la figura de Haber comenzó a presentar sus primeros matices, no solo para el mundo, sino sobre todo para la comunidad científica. Él era una persona firmemente nacionalista, e incluso se le atribuye una frase muy famosa que dice algo similar a esto: en tiempos de paz, un científico le pertenece a la humanidad, mientras que en tiempos de guerra le pertenece a su país.
Su brillante carrera le hizo ganar el respeto y camaradería de grandes figuras de la ciencia, como por ejemplo Einstein, que luego de divorciarse se cuenta que pasó su primera noche fuera de casa en la residencia de Haber, e incluso luego sería reconocido con un premio Nobel. Todo esto cambiaría con su nueva área de trabajo e investigación, el desarrollo de armas químicas. Se suele decir que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras, dado que con la tecnología de la época era muy difícil de sobrepasar las posiciones fortificadas rivales y se daban combates tan extensos como sangrientos. Al igual que con la hambruna mundial, Haber se puso el objetivo de resolver este problema, cuyo trabajo finalizó con el desarrollo del gas cloro. Entre otras cosas, desarrolló la relación matemática entre el tiempo de exposición necesario para producir la muerte y la cantidad de gas venenoso necesaria, fórmula que es conocida como la regla de Haber. Lo particular del gas cloro es que es 2 veces más pesado que el aire, por lo cual se podía liberar, que sea llevado por el viento y que inunde las trincheras enemigas, provocando una muerte verdaderamente horrible. De hecho, se le atribuye el primer ataque con gas de la historia, produciendo miles de muertos tan solo en el primer ataque. La persona que gracias a sus investigaciones había salvado millones de vidas, ahora trabajaba activamente para un objetivo opuesto. Fue en este momento donde Clara, la esposa de Haber, se quitó la vida. Clara era una persona fascinante y les recomiendo leer más sobre ella, pero solo para mencionar algo, fue una de las primeras mujeres en doctorarse en química de la historia. Aunque no se conocen los motivos de su suicidio, sí se tienen evidencias de lo miserable que se sentía respecto al nuevo trabajo de Haber. Luego de la Primera Guerra Mundial, uno de los últimos trabajos de Haber, sin contar su fallido intento de extraer oro del agua de mar, fue el desarrollo de pesticidas. En particular, uno de los pesticidas que desarrolló fue el Zyklon B. A pesar de que murió en la década del 30, esto sumó una tragedia más a su lista, ya que años más tarde fue utilizado por la Alemania nazi en las cámaras de gas para exterminar a millones de personas, incluidos parientes de Haber. Para terminar, todavía esta historia sigue generando problemáticas, ya que el manejo del suelo es un tema aún no resuelto. Algo que no todos conocen sobre el suelo es que es un recurso no renovable. Esto, para definirlo muy sencillamente, significa que la tasa a la cual se genera nuevo suelo es menor a la tasa por la cual se degrada. Y no es una diferencia menor, ya que se estima que por el uso humano, en promedio el suelo se degrada entre 10 a 1000 veces más rápido de lo que se forma. Para combatir esto, se vierten millones de litros de fertilizante todos los años en el mundo que generan su propio impacto ecológico adicional, como por ejemplo la contaminación de los cuerpos de agua cercanos por el exceso de nutrientes.